En esta ocasión vamos a revisar los 6 elementos más importantes en la estructura metodológica de un proyecto de inversión. Primeramente, dentro de un proyecto de inversión, tenemos que hacer la presentación del producto o servicio comercial. Aquí en esta presentación se determina o se define el problema que vamos a resolver, la necesidad que está causando este problema. Además, el por qué es importante abordar este problema, es decir, la justificación, qué es lo que se ha hecho, los antecedentes y finalmente hacer la presentación formal de nuestro servicio o producto comercial. Una vez que se ha hecho la presentación del servicio o producto comercial, nos vamos al estudio de mercado. El estudio de mercado nos va a permitir a nosotros saber principalmente la demanda potencial de nuestro producto o nuestro servicio. Para ello tenemos que definir nuestro mercado total, nuestro mercado regional y nuestro mercado meta. ¿Cuáles son los usuarios y las demandas que vamos a tener? Además, las competencias que tenemos en el lugar del establecimiento, es decir, la oferta de otros productos o servicios similares, y vamos a determinar la estrategia de comercialización y distribución. Una vez que tengamos muy claro nuestra demanda y nuestro mercado meta, seguimos con el tercer elemento importante, que es la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto se inicia determinando la capacidad de nuestra planta o de nuestra empresa. Esta capacidad de producción del bien o servicio va a estar basado en el estudio de mercado. Una vez que se tenga definido la capacidad de la empresa, es decir, el tamaño de mi negocio, vamos a determinar el proceso de producción del bien o del servicio. En ese proceso de producción tendremos que definir los equipos, la infraestructura, los materiales, la materia prima, los insumos. Además, el personal que se necesita para poder llevarlo a cabo. Una vez que se tenga claro todo esto, se podrá hacer entonces la distribución tentativa de la planta con los espacios adecuados para ese equipo y ese proceso. Y ya que se tenga la distribución, se podrá decidir sobre la localización de la planta, definir algún terreno, algún lugar donde pueda caber esta empresa. Teniendo ya la localización de la planta y los equipos, nos vamos al estudio legal y organizacional. En esta parte, nosotros, en la parte organizacional, vamos a definir el organigrama de nuestra empresa o de nuestro negocio. ¿Cuáles son las líneas de mando que vamos a tener? ¿Quiénes son los que deciden, los que supervisan, los que ejecutan? Para que se tenga claro cada uno cuáles van a ser sus funciones, sus atribuciones y sus responsabilidades en su puesto de trabajo. En esta misma parte, en esta misma sección, en este mismo elemento, vamos a tener el estudio legal. Tenemos que definir cuáles son los aspectos legales que nuestra empresa como negocio deberá cumplir. Los permisos, la documentación, los contratos, las normas que deberá cumplir, las leyes que deberá tener. Una vez que ya se haya hecho el estudio legal y organizacional, podemos entonces proceder a hacer el estudio económico. Con base en el estudio técnico y en los listados del equipo, materiales, materia prima, insumos, sueldos, salarios, personal, vamos a hacer los presupuestos. Aquí se van a hacer dos presupuestos importantes. El presupuesto de operación de la empresa, que está basado en el presupuesto de producción, en el puesto de administración y en el presupuesto de ventas. Y por otro lado, el presupuesto de inversión de la empresa. Todo el equipo que nosotros necesitamos y la infraestructura para poder iniciar la empresa. Con el presupuesto de operación de la empresa, nosotros podemos determinar el costo unitario de producción del bien o servicio. Y teniendo el costo unitario, podemos determinar de alguna forma o basarnos para poder establecer un precio de venta. Con el presupuesto de inversión, nosotros tenemos ya el costo o el valor del presupuesto que nosotros necesitamos para iniciar la empresa. Aquí mismo podemos determinar el punto de equilibrio de la empresa, los ingresos, precios de venta y finalmente el estado de resultados. Una vez que se haya hecho el estudio económico, no es suficiente, tenemos que irnos a un sexto elemento muy importante, que es el estudio financiero. En el estudio financiero se trabajan con índices. En este caso hay dos índices importantes. El primero es la tasa interna de rendimiento o de rentabilidad de la empresa. Es decir, ¿cuál es el rendimiento interno de la empresa? Esto nos dará pauta para poder decidir si la empresa es rentable o no rentable. Y el otro elemento es el valor presente neto.
Estos dos elementos, esos dos índices financieros, nos permitirán a nosotros determinar si la empresa es rentable o no rentable y tomará una decisión. Con esos 6 elementos estructurales dentro del plan de negocios o proyecto técnico financiero o proyecto de inversión, que es lo mismo, podemos tener finalmente nuestro proyecto final de inversión.